Consumidores en acción. Hoy un capítulo más para conocer más sobre nuestros derechos como consumidores. ¿A quién no le ocurrió que hubo un corte de luz y volvió de manera muy abrupta y se le quemaron todos los electrodomésticos? Para hablar de este tema y todos los reclamos, cómo se deben hacer, a quién, de qué forma, sabemos que a todos los consumidores nos asisten derechos y en este caso también existen y hay una ley que los regula. Para hablar sobre el tema voy a presentar a la doctora Valeria Baccaro de la Oficina de Asesoría al Consumidor que nos va a acompañar hoy vía Zoom para desentrañar todo este tema y para darle tips a los consumidores para saber qué hacer puntualmente en estos casos y en otros, por supuesto, porque también hay, en general, los servicios públicos a veces son muy deficientes. Estamos hablando de los domiciliarios, luz, electricidad, internet y demás, que por ahí nos complican un poco el quehacer cotidiano, más ahora en tiempos de pandemia. Hola Valeria, bienvenida. Hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Un gusto estar nuevamente aquí, acompañándolos en este contexto, sí, desde la plataforma Zoom. Como bien dijiste, ya volverán los tiempos para estar juntas allí en el estudio. Y bueno, lo presentaste de una manera muy realista, ¿no es cierto, Alejandra? La verdad que servicios públicos domiciliarios está regulado no solo en la Ley de Defensa del Consumidor, en la 24240, sino que también está regulada en los distintos marcos regulatorios, valga la redundancia, de cada uno de los servicios, del servicio de luz, del servicio de gas, del servicio de agua y saneamiento y del servicio telefónico. Claramente tenemos ahí unas fuentes normativas muy variadas, de distinta índole y origen, como pueden ser resoluciones, reglamentos, decretos, ¿sí? Que se van dictando y son muy dinámicas. Es muy difícil que el usuario y la usuaria puedan conocerlo en su totalidad, pero hay algo muy importante que sí se debe saber y se debe decir, que más allá de la multiplicidad de normas que existan y que rijan en cada uno de los inconvenientes que los usuarios y las usuarias tengan, siempre debe primar la norma que sea más favorable para el consumidor, ¿sí? Esto es una herramienta y una, podríamos decir, regla de tutela, de protección, que le permite al consumidor siempre enmarcarse en aquella norma, en aquel artículo que le sea más beneficioso. Y no podemos dejar de decir que en materia de servicios públicos domiciliarios, el consumidor, además de tener la vulnerabilidad de ser justamente una persona más, podríamos decir, en desigualdad, la asimetría se ve como en todas las relaciones de consumo, un poco más profundizada y agudizada, porque tenemos aquí que en la mayoría de los casos los servicios se prestan de manera monopólica. O sea que el usuario no solo se encuentra, ¿sí?, en una cuestión de debilidad, sino también de cautividad. No tiene la posibilidad de elegir otra empresa de servicio eléctrico que no sea la EPE, no puede elegir otra empresa de servicio de gas que no sea Litoral Gas, y por lo tanto nos encontramos ante una cautividad que puede llegar a tender en algunos casos a cometer ciertos abusos, ¿no? Porque, bueno, si yo tengo un cliente, un usuario asegurado, no muestro, digamos, tendencia a querer mejorar, invertir en el servicio. Sumado a la problemática que ya trajimos aquí en nuestro primer capítulo, si me permitís, de Consumidores en Acción, el tema de las tarifas y los aumentos tarifarios y todo el debate que hay allí detrás con este tema de poder salir del descongelamiento. Pero yendo a las normas de la 24240, es importante decir que ahí rige mucho lo que es el deber de información. O sea, las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen un deber de información y esto implica que este deber de información debe presentarse en todo el momento de la relación de consumo del servicio público. Primero, informándole al consumidor, al usuario en este caso, cuáles son las condiciones de la prestación del servicio. ¿Cuántas veces nos encontramos ante un reclamo de alguien que quiere solicitar el alta de un servicio porque es un inquilino, porque se mudó y encuentra obstáculos para poder solicitar ese servicio? Que le falta, por ejemplo, poner la jabalina, que tiene que reacomodar la estructura porque ahora las normas de gas y las viejas construcciones han cambiado y tiene que tener las ventilaciones. Bueno, eso se debe informar, ¿sí? De qué forma se puede hacer, más en este contexto donde tenemos
la posibilidad de trámites personales prácticamente anulada. Así que eso se debe informar. También se debe informar, ¿sí?, que el usuario tiene derecho a reclamar ante cualquier incumplimiento en la empresa prestataria del servicio. Deben decir, y seguramente muchos lo hemos visto, una leyenda que dice generalmente abajo: en caso de no estar conforme con la facturación o cualquier otro servicio, puede reclamar en el marco de la ley 24240, que es la ley de defensa del consumidor. Entonces aquí tenemos claramente el deber de información muy presente, obligando a estas empresas a brindarle las herramientas a los usuarios para que conozcan cómo se presta el servicio y cómo y dónde recurrir. Bueno, pero Los reclamos. esto Sí, generalmente, perdón. Valeria, perdón, no ocurre. Las empresas no informan fehacientemente para que el usuario pueda informarse sobre todas estas cuestiones. ¿Quién conoce de los usuarios todo lo que es lo que dice el contrato de prestación de cualquier servicio? Aparte, ya sabemos, son esas 500 hojas que te hacen firmar, las tenés que firmar porque si no te tenés que tomar un día para leer todo en una letra súper chiquitita y que no, y bueno, y también esta leyenda que vos decís que existe al final de la factura, también es casi invisible. Entonces, por lo tanto, no hay una información fehaciente de parte de las empresas hacia los usuarios para que conozcan sus derechos, y esto, bueno, por ahí es opinión personal, es justamente para que las personas, para tener la mínima cantidad de reclamos, ¿no? Exacto, por eso digo como que es importante esto que nosotros hacemos hoy en este espacio todas las semanas, de poder informar y educar, ¿sí?, a los usuarios, de poder decirles que hay una ley que rige desde el año 1993 y marcos regulatorios que son anteriores incluso, y que disponen de herramientas y de mecanismos para que los usuarios puedan informarse y también reclamar. Reclamar a los niveles de que tienen que tener un registro de reclamos y que se debe dar constancia escrita, porque también en esto hay incumplimientos, como vos decís, Alejandra. Los usuarios reclaman varias veces con llamados telefónicos de manera presencial en otras épocas, y luego se acercan a la asociación, por ejemplo, a la Unión de Usuarios y Consumidores, y no tienen constancia del reclamo. ¿Por qué? Porque no se lo entregaron. Y no se lo entregaron no porque el usuario no lo pidió, porque esto es una obligación que tienen por ley de entregar constancia escrita. Esta constancia escrita le permite al usuario no solo probar, ¿sí?, que está realizando un reclamo por una disconformidad, que vamos a ver ahora distintos supuestos, sino que también ese reclamo lo pone al servicio en una obligatoriedad de responder en plazos. Claro. Alejandra, los servicios públicos tienen plazos de que tienen que responder dentro de los 30 días de Claro, presentar el reclamo. y eso los consumidores no ¿Cuántas lo veces vemos sabemos. por los medios de comunicación usuarios que hace 15 días, 20 días que están sin luz, ¿no es cierto?, que por una obra de gas está todo el barrio sin gas, sin poder calefaccionarse, ¿sí? Entonces, tienen un plazo de 30 días las empresas para responder, y en el caso que no respondan, que es lo que sucede más de una vez, Sí. ya el usuario queda habilitado para hacer la denuncia, porque otra cosa que tenemos que decir hoy es que estos servicios públicos tienen entes de control, Claro. ¿sí? Hay justamente una ¿Funcionan también esos mirada. entes de control? Porque también sabemos que hay una falencia en todo lo que es el tema de controles, ¿no? Ha habido casos en la Exacto. ciudad que han sido graves. Y Rosario particularmente es una ciudad que ha tenido, ¿sí?, la desgracia que todos ya conocemos, donde ya la justicia se ha encargado de responsabilizar en todo caso de quién fue la culpabilidad, pero que no deja, ¿sí?, de dejarnos a todos este mensaje de, bueno, ¿qué hizo Lenergas en ese momento? ¿Sí?, el Ente Nacional de Regulación del Servicio de Gas, Claro. respecto al control que denunciaban ya y que venía autorizando la realización de la obra de esa magnitud. También hemos visto, ¿sí?, las situaciones concretas de ENACOM, que es otro de los entes, ¿sí?, de regulación y de contralor, que es justamente de comunicaciones. Y ahí no solo es la telefonía básica, ¿sí?, no solo es la telefonía fija, es la telefonía celular, es internet, es también correos, ¿sí?,
cuestiones que hacen a la comunicación y que tiene que tener ahí una participación, y en el último tiempo sí la ha tenido, sobre todo Ujú. en estas cuestiones de declarar servicios esenciales, no solo ya los que teníamos por ley, sino también internet, televisión por cable, Ujú. donde le permite al usuario tener también otro lugar a donde reclamar, y donde Claro. además está intentando, con algunas trabas, lograr declararlo un servicio público. Ujú. Y esto es importante porque cuando el usuario no tiene respuesta ante la empresa o la tiene de manera negativa, tiene la posibilidad de recurrir al ente regulador para poder continuar con la denuncia. Y el ente regulador tiene facultades para poder actuar en el conflicto y además para sancionarlo. Ha habido casos y antecedentes donde el ENACOM, por ejemplo, en caídas del servicio de telefonía celular, no solo sancionó a la empresa, sino que dispuso de resarcimientos para los usuarios por ese tiempo que no tuvieron posibilidad de hacer uso del servicio móvil. Ujú. Y además es importante también decir que estas situaciones, como puede ser, por ejemplo, el estar sin el servicio o que uno pide el traslado de la línea fija y pasan meses, le permite también, frente a la denuncia, dejar de pagar ese servicio. ¿Qué es tan importante, Alejandra? Ujú. ¿Cuánta gente nos consulta y nos dicen, pago por algo que no tengo? Claro. Sí, pasa habitualmente que se corta el servicio y uno, bueno, para no... Pero ellos, a ver, en esto hay una cuestión bastante, como vos decías, de monopolio, ¿no? Porque al no tener uno la posibilidad de ir a otra empresa, sigue atado a esa empresa y a ellos cuando se les da la gana te ponen un aumento exorbitante, te lo facturan, te lo mandan sin ningún tipo de problemas, pero cuando vos dejás de pagar por algún motivo, enseguida tenés recargos y demás cuestiones, problemas que tienen que ver con una falencia directamente que es responsabilidad de la empresa. Exacto, exactamente. Y la ley es muy clara en esto. La ley habla de reciprocidad de trato, que la reciprocidad de trato tiene que ver con el trato digno y equitativo. Si a uno le cobraron una suma indebida o le cobraron un cargo que todavía no estaba autorizado, porque muchas veces las empresas, lo hemos visto, ¿sí? Con la empresa Cablevisión, donde se dispusieron aumentos, ¿sí? En la factura que iban a hacer a partir de febrero, pero los empezaron a cobrar en diciembre y lo cobraron en enero. Justamente el ENACOM saca una resolución y dice, usted debe devolverle al usuario aquello que le cobró de más. Ujú. Y esta devolución tiene que hacerse aplicando los mismos intereses que cobra la empresa por Por- quien paga fuera de término, claro, ¿sí? Porque ahí tenemos una igualdad en ese claro. trato. Y es importante lo que vos decís, Alejandra, porque el usuario que detecta algún error en la facturación o que le están cobrando un servicio o un cargo que no corresponde, tiene derecho a hacer el reclamo y a impugnar esa parte de la factura que se cobra de manera indebida. O sea, puede hacer lo que se llama un pago bajo protesto o un pago en disconformidad. ¿Qué quiere Ujú. decir? Que el usuario debe presentar el reclamo, pagar la factura porque puede correr el riesgo, ¿sí? De que se quede sin el servicio ante la falta de pago. No sería ahora, porque ahora se está disponiendo, por ejemplo, la EPE no va a cortar el servicio a quienes no puedan Ujú. hacer frente al pago de las facturas por las medidas extremas que estamos Sí. transitando, pero sí lo podría hacer, por ejemplo, una empresa de telefonía. Entonces, para evitar el corte y la suspensión del servicio y luego posteriores recargos, el usuario puede pagar en disconformidad y continuar con el reclamo. De esa manera no presta, ¿sí?, su conformidad, digamos, su acuerdo con lo que se le está facturando. Si no dice nada el usuario, lamentablemente es muy difícil después Claro. para nosotros retrotraer lo que se cobró, porque ¿qué dicen las empresas? Yo no tengo reclamo, Claro. a mí nadie me impugnó la factura, por lo tanto, usted puede reclamar de ahora en adelante, pero no todo lo que se viene cobrando Sí. hace un año. Bueno, en uno, Tenemos, sí, uno, sí, tenemos el caso, sí, perdón sí. Alejandra, de una persona donde está pagando internet por dos empresas, por la empresa de la telefonía y por la empresa de cable, que supuestamente cuando contrató la de cable le informaron que le iban a dar de baja la de la telefonía. Y esto no sucedió y pasó un año y medio pagando por el mismo servicio teniendo solamente utilizando uno.
qué locura. Bueno, esto pasaba habitualmente también, seguirá pasando, imagino, en la facturación de la empresa de telefonía, ¿no? De telefonía fija, Ujú, de Telecom, exacto. que sumaba ítems que uno realmente nunca entendía a qué se referían, aumentos todos los meses, ítems que no sabes de qué son, de dónde salen, y cuando llamás a preguntar, para preguntar de qué se trata, no te saben explicar y te salen con una explicación que un impuesto de tal cosa, que de tal otra, y nunca queda claro qué es lo que estás pagando. Y lo primero que te Ujú, dicen es, bueno, pagala y después reclama. Bueno, esto que vos decías, exacto. ¿no? Va a pagar. Sí, Ujú, bueno, pagar, y es importante esto que tengan en cuenta los usuarios, que debemos pagarla, sí, porque si no cortan el servicio, pero va a hacerlo bajo protesto, como vos explicabas exactamente. bien recién. Eso tenerlo muy en Exacto. Y cuenta el para después protesto poder es gestionar muy los importante. reclamos. Tal cual. Y en cualquier servicio, esto es con tarjetas de crédito, ¿sí? Esto es con un servicio de medicina prepaga, con una empresa de seguridad, con algún seguro, porque la realidad es que ese pago bajo protesto se hace en el lugar donde se emite la factura, porque muchos usuarios nos dicen, ¿y pero cómo hago si yo pago en un Rapipago? Y si Claro. yo lo pago por débito automático, no tengo posibilidades. Perfecto, usted imprímase la factura, ¿sí? Que son obviamente todas enviadas de manera digital o por Sí. mail, y el comprobante del pago mis cuentas, del lugar del Rapipago, y presenta ese reclamo en la empresa, diciendo, esta factura, número tal, mis datos como cliente, por ejemplo, en la EPE, ahora nos vamos a ocupar ahí, Ujú, tenemos, el usuario tiene una ruta, un folio y un plan. En algunos somos un número de cliente, en ujú. otros somos un número de cuenta. Entonces, brindar todos los datos del usuario y del servicio y decir que se paga bajo protesto. Y ahí eso se presenta en la empresa, de Ujú. manera paralela con la factura que se pretende impugnar. Si el Bien. usuario no lo puede hacer por su cuenta, nos puede consultar, ¿sí? Podemos enviarle el modelo vía mail, vía, a ver, por redes sociales. Es importante que los usuarios sepan que este es un derecho que tienen y que les deja reserva de sus derechos para futuras reclamaciones. Bien. Bueno, seguimos con Sí, hay muchísimos reclamos. Bueno, en el tema de incumplimiento sí. de las empresas con respecto a los servicios, ¿qué Uh-huh. pasa puntualmente en otros casos cuando, por ejemplo, el ejemplo que daba al inicio, cuando hay un corte de luz y vuelve con mucha potencia y a veces destruye todos los artefactos? ¿Cómo hacer este tipo de Bien. reclamos? Es muy importante, Alejandra, porque esto lo tenemos de manera, diría, continua, sobre todo porque puede pasar por alguna falla de la empresa, porque justamente están arreglando en la zona donde yo vivo, ¿eh? Y esto genera lo que puede llegar a ser un daño, digamos, a los bienes del consumidor, como son los electrodomésticos, hoy muy costosos y muy Ujú. difícil de reponer. Lo que dice la ley 24240 exactamente en estas cuestiones de interrupción del servicio, puede ser porque se te produce o porque haya alteraciones, es que ya con el solo hecho que se detecte la interrupción o la alteración del servicio, el incumplimiento es imputable a la empresa, ¿sí? O Ujú. sea, es como que debe ser la empresa la encargada de demostrar que ese incumplimiento no le es imputable. Bien, Las normas de la EPE antes del 2019 decían exactamente lo contrario. Decían que era el consumidor el que tenía que demostrar, ¿sí?, que ese incumplimiento no correspondía a la EPE. O sea, es una prueba diabólica lo que se claro. llama eso. ¿Cómo va a demostrar el consumidor que no era culpabilidad de la EPE? Esto generó una acción colectiva, una acción que hicimos desde la asociación, Ujú. donde declaramos inconstitucional el reglamento de la EPE porque decía exactamente lo contrario a la ley de defensa al consumidor. Con lo cual, hoy podemos reclamar esto en la empresa provincial de la energía. Lo podemos reclamar y hay justamente un link en la página web, ¿sí?, de la Sí. empresa donde establece justamente reclamos por rotura o daños a artefactos y electrodomésticos. La empresa pide una serie de requisitos. Primero es importante que el usuario, antes que nada, realice el reclamo de la alteración o la interrupción del servicio. Es decir, si hay un corte en ese momento,
llamar a la empresa con los datos de la factura y dejar asentado que, por ejemplo, hoy 27 de mayo a las 12:15 horas estuve sin servicio de luz. Entonces se deja el reclamo y se pide el número de registro de reclamo. Particularmente yo en el mes de enero tuve un problema en el medidor de luz donde empezó a salir literalmente fuego del medidor, ¿sí? Eso hizo que yo tuviese que tomar fotos del medidor, subirla, descargarla ahí en la página y realizar un reclamo. Y ese reclamo se sigue al día de hoy porque tienen que hacer toda una reparación, que no es un electrodoméstico, pero es un bien y justamente el medidor, instrumento por el cual la EPE tiene que velar, cuidar y asegurar al usuario su correcto funcionamiento. Pero supongamos que se trata de una heladera, de un timbre, de un televisor. Bueno, le va a pedir la EPE que usted acompañe la constancia, obviamente la preexistencia de ese electrodoméstico que no funciona, y además un presupuesto de reparación si es que tiene arreglo, o de sustitución si es que usted se tiene que comprar un nuevo electrodoméstico, dado que la quemadura no tiene arreglo. En estos casos lleva su tiempo, pero tenemos casos en donde la Unión de Usuarios logró obtener el resarcimiento, muy pocos casos donde se logró solo con el reclamo a la EPE, pero le entregaron al usuario un cheque por la suma correspondiente a las reparaciones y a la compra que tuvo que hacer por ese desperfecto. Y en el caso que no tengamos respuesta favorable, quiero también decir, Alejandra, que la EPE no tiene un ente de contralor, es el único servicio público domiciliario aquí en Santa Fe que no tiene un ente de control, pero que los reclamos que se hacen posterior a la empresa deben hacerse en Defensoría del Pueblo. O sea, Defensoría del Pueblo es quien actúa y trata de llegar a conciliaciones cuando la denunciada es la EPE. Esto es importante también decirlo porque otro de los reclamos muy frecuentes es el de la sobrefacturación, ¿sí? Donde el usuario puede llegar a ver, dado que hay servicios que son estacionales, obviamente en las mayores y menores temperaturas el consumo de luz siempre aumenta, pero puede llegar a darse que ese aumento sea superior al 75% y esto denota, según la ley, que hay un error en la facturación. Y en los consumos que no tienen variaciones estacionales, como puede ser el servicio, digamos, de teléfono, ahí hay que tomar los últimos 12 meses y ver si el aumento es superior al 75%, hay un error en la facturación. Esto se tiene que reclamar, la empresa tiene 30 días, ¿sí?, para dar una respuesta, y en el caso que sea así, como dice el usuario, haya estado mal facturado, debe devolverle lo que le cobró de más con intereses y además el 25% de lo que le cobró de más como indemnización. A veces hablamos de muy poquito dinero, pero otras hablamos de sumas importantes. Lo que hacen generalmente las empresas es otorgarle un crédito. No es que le devuelvan la plata, pero le dan bonificaciones y, por ejemplo, puede pasar 3 o 4 o 5 meses sin tener que abonar los consumos correspondientes a los periodos posteriores. Pero esto se tiene que reclamar, no es automático, no es automático. Sí, en general son bastante engorrosos los trámites que hay que hacer para hacer reclamos en las distintas empresas, ¿no? Porque te piden una cantidad enorme de datos, cosas que por ahí uno ya no tiene. Por ejemplo, cuando se trata de un electrodoméstico, los números de serie, de lote, todo lo que viene en la etiqueta, ¿no?, que identifica ese producto, y a veces el artefacto es de hace mucho tiempo de uso y ya ese dato se perdió. ¿Qué se puede hacer en esa ocasión? Se saca una foto, simplemente, Alejandra. Se saca una foto del artefacto. Hoy por hoy disponemos de hacerlo a través de los celulares, y eso permite la posibilidad de mostrar que ese artefacto está allí y que por lo tanto a veces el mismo electrodoméstico tiene una chapita, una inscripción, ¿sí?, donde dice el modelo y también la marca, y se puede llegar a establecer un paralelismo de decir, bueno, algo similar de las mismas características, ¿cuánto es el valor hoy en el mercado? Pero es muy importante, sobre todo porque es el momento para hacerlo en el momento en que se realiza el corte. Una vez tuvimos un reclamo
justamente con un monitor, ¿no? De esos viejos, hablo de un reclamo creo que del 2004, donde cuando la empresa se intenta, ¿no? Defender de la denuncia que habíamos iniciado para que le repongan el monitor, la empresa decía que en realidad no podía ser lo sucedido y decía que no era culpa la interrupción de ellos porque no había habido más reclamos que el de la usuaria, ¿sí? Solo habían detectado el reclamo de la usuaria que había hecho la denuncia. Y la realidad es que quizás los vecinos no hicieron la denuncia porque no sabían dónde hacerla, ni Claro, siquiera quizás sabían que podían hacer una denuncia. claro. Entonces, tomar estos indicadores para responder y tratar de deslindarse de responsabilidad implica un grave avallazamiento a los derechos de los consumidores y los usuarios, que justamente hoy estamos bregando por informar, por educar, por brindarles las herramientas que necesitan para primero conocerlas y luego poder ejercerlas, y del otro lado nos encontramos en una empresa monopólica, ¿sí?, donde sus normas no son del todo claras y que además pretende evitar responder aduciendo que los usuarios no reclaman, ¿no? Cosa que Sí, no pasa del 2004 a la fecha, quiero decir. Si hay algo que le sucede hoy a las empresas de servicio público es que les llueven los reclamos. claro. Pero ahí todavía tenemos otra cuenta pendiente que es poder resolver los reclamos en debido tiempo y forma. Claro, pero bueno, esto se da por los por el incumplimiento de las empresas en lo que tiene que ver al servicio, ¿no? Sabemos que hay empresas que no han hecho inversiones durante años para mejorar su servicio o para hacerle un mantenimiento, para que pueda seguir ese servicio funcionando como corresponde, actualizándolo y demás para prestar un mejor servicio. Solamente se ocupan de cobrar, de aumentar la tarifa y nada más. Y el servicio muchas veces es básico. Lo vemos en la cuestión de Internet, y ahora más que nada con la pandemia, que el servicio es muy deficiente, se corta todo el tiempo, pero los aumentos siguen llegando cuando se determinan los aumentos en las tarifas de los servicios, no tienen ninguna demora en aplicarlos. Sí, en cambio, No. cuando hay reclamos de los usuarios por determinadas cuestiones como las que estábamos mencionando, ¿no? Sí, exactamente. Por eso creo que es importante la participación de organismos intermedios, como son los entes reguladores, como son las defensorías del pueblo, como son las asociaciones de consumidores, que trabajamos puertas adentro de los entes reguladores con las comisiones de usuarios, Ujú. donde de alguna manera llevamos estas voces y estos reclamos de los consumidores. Lamentablemente siempre nuestra opinión es simplemente consultiva, no es vinculante como Claro, nos gustaría hacerlo, pero bueno, tenemos ahí la posibilidad de poder participar e insisto, ha habido muchas acciones que han cambiado el rumbo, todavía como siempre nos queda mucho más por recorrer, pero me parece, Alejandra, que en estos puntos que son los más sensibles, como pueden ser los daños, ¿no?, que se derivan de las interrupciones del servicio y los temas de sobrefacturación o de mala facturación son realmente aquellos que generan la mayor cantidad de reclamos y sobre todo de sentimiento de mucho abandono en los usuarios, que no pueden tener la respuesta que esperan, ni siquiera la respuesta, porque la que esperan sería la favorable y a claro. veces ni Ni siquiera siquiera. llega la respuesta. Y es importante también decir que las empresas tienen el deber de informar cuando no hay deudas pendientes. Incluye la ley, sí, en ese artículo 30 bis, que deben informar en las facturaciones que no existen deudas pendientes, porque también pasa que muchas veces las empresas informan, porque ya sus facturas salen así, sus boletas, y luego aparece el reclamo, ¿sí?, de un consumo que uno desconocía. Y Ujú. acá me meto en el terreno de lo que se conoce en la empresa provincial de la energía como el consumo no registrado, ¿sí? Es como que la empresa hace una medición del Sí. medidor en algún momento y encuentra que hubo energía consumida no registrada por un Ujú. problema del propio medidor. Entonces hace un rebalanceo en esa facturación y le agrega ya al consumo mensual ese consumo que se consumió y no se facturó. Esto genera una situación de mucha confusión en los usuarios. Muchos vienen pegados a la información de que si eso no se paga se les corta el servicio y Claro. los usuarios
por miedo a que eso les suceda, realizan planes de pago. Claro. Y una vez que realiza el plan de pago, viene y nos consulta porque, claro, ya es difícil pagar la boleta mensual. Claro. Imagínate, Alejandra, Sí, agregarle otra boleta más. Sí, sí, seguro. Y nos encontramos simplemente brindándole esta información y esta educación, porque frente a un convenio de pago, que el usuario reconoce la deuda y ofrece modalidad para pagarla en cuotas, no podemos hacer nada. Claro. Lamentablemente, quiero decirlo, no podemos hacer nada. Claro, ya porque la deuda se reconoció. Sí, una vez que pagó. reconociste la deuda ya no hay vuelta atrás. El tema es que en base a qué hacen los cálculos las empresas para realizar ese cobro, en base a qué porcentaje, es decir, toman a lo mejor un mes o un determinado periodo de tiempo de consumo y en base a eso lo trasladan al periodo que ellos consideran que no se registró el consumo, pero es muy arbitrario, la empresa puede hacer lo que quiera en ese sentido. Exactamente. Bueno, y ahí terminamos siendo rehenes de las empresas, porque bueno, como vos decías al inicio, no tenés otra empresa prestadora de energía eléctrica, no tenés otra de gas, no tenés otra de agua. En muchas zonas hay una sola prestadora de servicio de telefonía fija, porque bueno, sabemos que en la ciudad entonces sigue siendo así, pero hasta hace un tiempo estaba solamente una empresa, estaba en una zona y si no estabas en ese radio tenías esa sola empresa prestadora de teléfono fijo y no había otra forma. Entonces, los consumidores en este sentido estamos en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Y de ser rehenes de lo que nos imponen las empresas en relación al servicio que prestan, a la facturación, al reclamo, frente a algún reclamo que le podamos hacer. Bueno, si no se le da la gana a la empresa reconocerlo, no lo reconoce y uno tiene que aceptarlo porque no le queda otra opción, porque si no se queda no te podés quedar sin luz, no te podés quedar sin gas. Es una situación compleja. Sí, sí, la verdad que sí, es compleja y sobre todo es muy compleja cuando el usuario realmente no lo puede pagar. Claro, y ahí tenemos otra deficiencia que la agrego, ya si te parece, a modo de cierre, porque me gusta generar en los usuarios alguna expectativa de que hay situaciones que uno puede modificar, que son los casos sociales, ¿no? Las empresas tienen la obligatoriedad de fijar tarifas sociales, casos sociales, que le permiten a aquellos consumidores que reúnan los requisitos poder acceder a otro tipo de tarifa, ¿no? Que en definitiva pueda llegar a ser más acorde a su situación. El tema es que eso tampoco se modificó. Y hoy por hoy, quienes pueden acceder a la tarifa social son personas que están vinculadas ya a niveles de indigencia y sabemos que en esos momentos la situación ya prácticamente es muy difícil de poder sostener y pensar que ese usuario va a acceder. Y por otro lado, sí hay usuarios que necesitan realmente acceder a estos casos sociales, pero que, dado que viven en una casa, aunque sean 5 familias que viven en la misma casa, ya por el solo hecho de ser propietario, no pueden acceder a esas tarifas especiales. Entonces ahí también son otros de los puntos que siempre queremos que se debatan en las audiencias públicas, no solamente los aumentos y la proporción, sino también la actualización de los casos sociales, las ayudas económicas para usuarios en determinadas situaciones, la extensión de la red, la calidad del servicio, porque nosotros hoy estamos hablando de todos estos servicios porque estamos en la ciudad de Rosario, Alejandra, pero sabemos que en Santa Fe y en el norte no acceden a estos servicios y no hace falta irnos tan lejos para pensar en la red de gas. Exacto. Es simplemente hacer un par de kilómetros de Rosario. Entonces, no todos somos los mismos y quiero decir que muchos de los pagos de los impuestos se subsidian tarifas de usuarios que ni siquiera acceden al servicio de la tarifa que se está subsidiando. Entonces, es muy complejo, pero de alguna manera para que nos vayamos con algo en limpio de nuestro programa de hoy es que el usuario tiene que reclamar. El usuario tiene que acceder, tiene que hacer el reclamo por la web, tiene que hacer el reclamo a través de la aplicación, tiene que conocer que tiene derechos para poder hacer esos reclamos y además saber a dónde y cómo hacerlo. Por eso, si hay alguna situación que hoy no queda clara, la Oficina de Asesoría al Consumidor, del Sindicato de Empleados de Comercio, donde trabaja la Unión de Usuarios y Consumidores, volveremos la semana que viene presencial, no lo sabemos,
ojalá que sí. Esperemos. Lo podemos asesorar de 9 a 12, los martes y los jueves, y también a través de nuestro mail, unionusuariosyconsumidores@gmail, y también a través de la página de Facebook, La Unión Rosario. Allí cualquier duda, cualquier orientación, escrito, consulta o reclamo, nosotras junto con Marianela Gangarosa y Lucía Aguilar podemos colaborar en que ese reclamo se haga posible. Bien, perfecto, quedó clarísimo, Valeria. Y bueno, a tener en cuenta, ¿no? Todos estos puntos que mencionó Valeria en relación a los reclamos a las empresas de servicios públicos cuando hay algún daño, cuando el servicio es deficiente, cuando no se cumplen con con lo establecido por contrato. Hay que ocuparse, educarse como consumidor y leer los contratos, saber cuáles son las condiciones, qué es lo que estamos firmando, cuáles son los derechos que nos asisten, cuáles son las cosas en las cuales la empresa debe cumplir sí o sí en la prestación del servicio, y sobre todo este punto de denunciar cuando hay alguna irregularidad. Así poder después continuar con las acciones pertinentes, sea cual sea el caso, las que correspondan, obviamente, para poder ser resarcido si hubo algún inconveniente, algún daño que haya sufrido el usuario por responsabilidad de la empresa. Así que bueno, hasta acá hemos llegado. Valeria, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar en este espacio, Consumidores en Acción, para que ustedes conozcan sus derechos y puedan actuar en consecuencia para defender lo que corresponde. Así que muchas gracias, Valeria. Nos reencontramos el jueves que viene y con ustedes también en una nueva entrega de Consumidores en Acción. Hasta entonces, gracias.